Marlon Tovar y vamos a explicar un poco el circuito que corresponde a la práctica número 2 de electrónica del laboratorio de electrónica 1. Como podemos ver en la pantalla tenemos el circuito que nos dejaron armar. Está formado por un capacitor y un diodo e igualmente en las siguientes dos secciones. A mí me corresponde explicar la primera sección. Este circuito formado por la señal de entrada, el capacitor y el diodo se llama circuito restaurador de CV. Este circuito lo que hace es que si a la entrada tenemos una señal alterna, a la salida, que va a ser en las terminales del diodo, vamos a tener una señal alterna también, pero fijada totalmente arriba del eje X del osciloscopio. Y el voltaje en el capacitor va a corresponder al voltaje pico de la señal de entrada, como podemos ver en la gráfica del osciloscopio, que al transcurrir el tiempo el voltaje en el capacitor se estabiliza y es igual al voltaje pico de la señal de entrada. Buen día, mi nombre es Diego Cifuentes y voy a explicar la segunda fase del circuito de electrónica 1. Bueno, como mi compañero explicó anteriormente, a esta fase entra una señal totalmente por encima del eje X, senoidal, como podemos observar en el osciloscopio. ¿Esto qué provoca? Que el capacitor que tenemos en esta parte se cargue de forma que tienda a ser parecido o casi igual al voltaje pico que entra sobre la señal que estaba antes. Como podemos observar acá, esta sería la gráfica del capacitor. Tiende a ser casi constante al voltaje pico de la onda senoidal. Esto provocaría que a la siguiente fase entraría un voltaje senoidal por debajo del eje X. Buen día, mi nombre es Marlon Choc y pasaré a explicar la última fase del circuito. Como podemos observar en esta gráfica, la señal de entrada o el voltaje de entrada que le entra a este diodo será representada con una onda senoidal que irá creciendo poco a poco por debajo del eje X. Y también, como podemos observar, el voltaje que está en el capacitor también irá decreciendo poco a poco por debajo del eje X, y conforme al tiempo llegará a un voltaje constante de C, casi igual al voltaje pico. Y por eso podemos asumir que los voltajes, tanto en el capacitor que se encuentra en este lado y el capacitor podemos asumir que es el mismo voltaje, solo que con signo diferente. Bueno, como podemos observar en el circuito anterior, los capacitores eran de 200 microfaradios, pero ahora cambiaremos los tres capacitores de capacitancia de una capacitancia de 0.1 microfaradios. Entonces cambiaremos esta frecuencia a 0.01 microfaradios. Y como podemos observar en la gráfica, va a tener la misma tendencia que con 200 microfaradios. La única diferencia en cambiar estos capacitores de 200 a 0.1 será que el voltaje se estabilizará más rápidamente que cuando tenía los 200 microfaradios. Bueno, ahora vamos a demostrar qué es lo que ve el osciloscopio a la salida del circuito. Nuestra salida está dada en este nodo, este nodo de acá. Bueno, entonces, lo que en teoría nuestro circuito debería de ver sería la suma del capacitor, del voltaje del capacitor que está acá, más la suma del voltaje del capacitor que tenemos acá. En este caso sería menos 16.191 voltios para el primero y menos 32.232 para el tercero, que tenemos acá. Bueno, estos dos capacitores se van a ir cargando paulatinamente en el tiempo hasta quedar muy por debajo del eje X. Ahora haremos la demostración matemática de lo que se supone que debería de tirarnos el voltaje en el osciloscopio. Bueno, sería menos 16.191 más el menos 32.232. Esto nos da un voltaje de salida que va a ver el osciloscopio de menos 48.423. Podemos ver que en el multímetro que colocamos a la salida nos da menos 48.578 voltios, un valor muy aproximado. Ahora, si analizamos la gráfica, podemos ver que conforme va pasando el tiempo,
los capacitores van a ir cargándose con un voltaje negativo hasta llegar casi a un valor constante negativo, es decir, casi un valor CD de menos 48.578 voltios. Ahora, ¿qué podemos inferir de esto? Que la salida a nuestro osciloscopio sería el triple del voltaje en nuestro primer capacitor. ¿Cómo podemos demostrar esto? Tomamos el valor del primer capacitor, que sería menos 16.191, y esto por 3 sería menos 48.573. Si observamos lo que nos dio nuestro voltímetro, sería menos 48.578, un valor muy aproximado. Podemos decir que sería una especie de triplicador de voltaje. Bueno, basados en los conocimientos del libro de circuitos microelectrónicos de Cedra, encontramos un circuito que se llama restaurador de onda CD. Bueno, ¿qué hace este circuito? Si tenemos una señal como la que vemos acá, de menos 6 primero y luego más 4 en un intervalo de tiempo, este circuito lo que va a hacer es que el capacitor que tenemos acá se va a cargar solo en el ciclo negativo, con una polarización inversa al voltaje que tenemos en el ciclo negativo. Esto se da por el diodo, por las polarizaciones que va a obtener el diodo. Entonces, cuando esta señal sea menos 6, el capacitor estará cargado a más 6, lo que nos dará como resultado un 0, ¿verdad? Un 0 a la salida. Cuando esta señal nos dé más 4, este capacitor tendrá más 6, nos dará la salida un más 10. Por esto es que la señal queda corrida totalmente encima del eje X. Ahora, ¿qué pasa si pasamos el capacitor hacia abajo y el diodo lo colocamos al revés? Lo único que sucederá es que la señal de salida nos quedará por debajo del eje X, solo porque el capacitor ahora se polarizará y se cargará en los ejes positivos de la señal.